De servicio en Burdeos. Primero, el viaje. Vuelvo a Burdeos contento, porque voy en compañía de Azorín, y aplico al revés la frase de Lope en el segundo libro del Peregrino, que es insufrible trabajo caminar al lado del que, por lo menos, ignora la lengua latina, cuando no sepa otro género de facultad. Azorín, le digo yo, usted se preocupa de los capicúas, en su París bombardeado. Vea usted, este vagón es el número 626. A poco de arrancar el tren, momento típico en la literatura y en la sensibilidad de Azorín, este me muestra las luces de Madrid y me dice: las luces de Madrid. Ahora la gente está en las fondas, en los cafés, los teatros, y nosotros vamos a Francia, en este tren. Se despierta y se afeita a las 4 de la mañana. Conoce mucho el camino. Va presintiendo los paisajes. De cuando en cuando cae una cita de Gautier sobre España. Eso le gusta mucho a Baroja. Y sonríe. Una cita de Víctor Hugo sobre pasajes y sobre las cumbres, donde no hay un solo ruiseñor, que el poeta romántico llama nido de ruiseñores. Eso le divierte mucho a Baroja. Arriba de Miranda de Ebro, me dice: verá usted cómo al entrar en tierra vascongada cambia hasta el color de la atmósfera. El campo de Burgos, lomas de verdura con racimos de árboles, comienza a mudarse en unas como superpuestas cumbres de rocas. A poco hay ya cimas entre nubes, verdura compactada, hondonadas donde se miran caseríos, cascadas. He aquí el paisaje de los románticos. En Castilla, los pueblos se destacan sobre el azul del cielo. En tierra vasca, sobre el verde azul de la montaña. Note usted que aquí hasta la máquina hace menos ruido. Hay, sin embargo, muchos túneles donde, al paso del tren, aúlla la piedra. En alguna estación hemos visto una locomotora que se llama Hernán Cortés. Azorín me dice que hubo una Moreno Nieto y otra Tirso de Molina, sobre la cual Clarín hizo un cuento. El mismo Azorín escribió un artículo cuando los acorazados franceses fueron bautizados con los nombres de Renan, Descartes y La Fontaine. Como alguien alegara que el nombre de La Fontaine parecía impropio en un acorazado, Azorín recordó que La Fontaine había dicho: el mejor derecho es el del más fuerte. Nunca se pasa el Bidasoa sin emoción, me dice Azorín. Vea usted, es cosa de un instante. Ya fue. Y mata la expresión de su cara, que es, en él, la señal de emoción más viva. Almorzamos en el Escalduna, mirando el mar, donde un barco adelanta, formando una ceja de espuma por la proa. Después, asistimos a la distribución del pan en Hendaya. Se ve, a lo lejos, el contorno de Fuenterrabía, donde los exagerados románticos franceses encontraban ya sabor de cosa oriental. Volvemos al tren. Ya tarde, pasamos un pueblo cuyo reloj tiene una inscripción que dice Última Necat. Baroja lo recuerda mucho y pide un vaso de agua de Vitel. ¿Ha probado usted el agua de Vitel? Sí, y hasta la he tomado por régimen. Tiene en la etiqueta un hombre gordo parecido a Saint-Beuve. Sí, y una divisa digna también de Saint-Beuve. Quis, frottes y piqué. Segundo,
La Paz. Me tocó presenciar la llegada del gobierno de París a Burdeos, el año de 1914. Y hoy, 28 de junio de 1919, me toca presenciar, en Burdeos, los regocijos de la paz. Este gran día me parece que, de no pasarlo en París, hay que pasarlo en Burdeos, segundo corazón de Francia. En las ventanas ondean los pabellones aliados. Anoche a mi llegada había en la ciudad un aire de fiesta. La gente se gastaba bromas por la calle. Frente a un café, una prestidigitadora improvisada hacía maravillas con la moneda china. Juego limpio, señores, aparece y desaparece. Hay en el aire ansias de cantar. Entraban por la ventana abierta. A las 4 comienzan en Queiries las salvas de artillería. El señor alcalde de Burdeos se interrumpe un instante y me dice, pálido, ¿oye usted? La paz se ha firmado y el comercio cierra sus puertas. Por la noche, animación en las avenidas, retreta de antorchas. Los soldados, marchando al son del clarín, agitan unos farolillos venecianos. Las mujeres se agolpan para apagar las velas de unos chuzos que unos chuscos llevan encendidas. Los estudiantes americanos bailan en ronda o corren las calles cogidos de la mano. Desfilan, con banda a la cabeza, las tropas de guarnición. En lo alto del teatro encienden luces de bengala. La casa municipal arde en fuego vivo. Un viejo que se siente muy viejo tiene la feliz idea de hacer que su nieto grite por él. El chico se le ha encaramado en los hombros y va soltando alaridos patrióticos. El grupo simbólico recorre, entre aclamaciones, las avenidas de Tourny. Todos comprenden que aquel viejo del 70 ha perdido a su hijo para salvar a su nieto. Una expresión de buen humor nada tumultuoso, ni furia, ni atropello. Unas horas de asueto nada más. Los hispanos miran con sorpresa tanta mansedumbre, tanta regularidad en esa multitud que anda suelta por las calles y no rompe un vidrio ni arma escándalo. ¿Por qué, hasta en la alegría, tal gravedad profunda? Inconscientemente asocio el fenómeno con los hombres de las calles, que he comenzado a leer sin darme cuenta. Esprit des Lois, Montesquieu, Piliers, de Tutelet, consejos de civismo y mesura que parecen imponerse al simple transeúnte, aceptaron, sin extremos, la guerra. Durante la guerra, según el testimonio de la literatura de trincheras, al revés de lo que pasa en la correspondiente literatura alemana, la queja, el lamento, estaban prescritos en el del argot del Poilou. Hoy aceptan, sin estremecerse, la idea terrible de la paz. Tienen lo que llamaba Gracián, ensanches de ánimo, vastos espacios de alma donde ruedan las alegrías y las penas. Además, en la biblioteca municipal, de puño y letra de Montaigne, letra pequeña, caligráfica y regular, he leído, no hace muchas horas. El goce profundo tiene más de severidad que de alegría. Tercero, piedras. Es Burdeos ciudad monumental, abierta en avenidas y parques, abierta al cielo, abierta al río, donde se mecen embarcaciones llenas de gallardetes y flámulas, y, como otros barcos inmensos, salen al paso, desde el fondo de las anchas calles, unos edificios de piedra negra y plateada. En Castilla, la piedra comulga con el sol, amarillea casi siempre.
es de oro en Salamanca y se pone cenicienta en Toledo. Pero adelantemos hacia el norte. La piedra comienza a ennegrecerse, contrastando con las zonas ahumadas, unos toques claros, metálicos. Ya en Burdeos, los edificios parecen hechos de carbón y de plata. Conviene no generalizar, me dice el rector. Note usted que en Tolosa hay el tono rojizo de Salamanca. Advierta usted que en Rohan la piedra es menos oscura que en Burdeos. Recuerde usted que en París el Louvre, con ser más antiguo, es más claro que este edificio de la rectoría que data del siglo XVIII y cuyo patio, acero oscuro y carbón, admiramos desde esta ventana. Negra y plata es la iglesia catedral de San Andrés del siglo IV y de los años de 80, y la Santa Cruz del siglo V. También la famosa San Miguel, donde están las momias conservadas naturalmente por la tierra calcárea, y la de San Serenín, de los primeros siglos cristianos. Igual color o descolor en aquellas construcciones del siglo XVIII, que se descubren por su altura moderada, como todo en aquella época, por estar concebidas a la medida del hombre y dibujadas en generosas plazas. Tales las casas de la aduana por toda la avenida del muelle. De carbón y plata son las puertas monumentales que aparecen aquí y allá. Unas, góticas, de arcos bajos, torres redondas, flechas puntiagudas, buenas portadas para libros de caballería. Otras, según el canon de los Luises de Francia, columnas, festones, alegorías, pequeños partenones, buenas portadas para libros históricos. Ahora mismo, al alzar la vista, contemplo, bajo la lluvia, que es una redecilla fina y gris, la fachada oscura del gran teatro, sobre la cual se destacan, esbeltas, las columnas blancas. El suelo, de lluvia, se ha puesto negro. Arriba lanzan destellos las pizarras mojadas. Este llover de Burdeos ha dado lugar a 2 o 3 frases hechas. Todas las nubes de Francia vienen a deshacerse en Burdeos. No hay más que tomar la lluvia a risa y vengarse de ella con palabras. Sube desde la calle el grito de un vendedor de periódicos. Bordeaux midi avec la pluie. Y Burdeos, como un gran barco salpicado de olas, deja ondear al aire las banderas de sus edificios. De pronto, en la fresca ráfaga del viento, la calle misma es un ancho puente de navío. Los pregones de los vendedores, charla marinera, la bocina del auto, un toque de maniobra, y sale de mí, confusamente, el impulso de desplegar la vela. Ondean las banderas. Cuarto, la despedida de los americanos. A los 400 estudiantes americanos, el alcalde de Burdeos ofrece una fiesta de despedida. El Hotel de Villiers, antiguo palacio episcopal, tiene un jardín público muy francés, muy provinciano, donde andan la luz amarilla y la luz verde. Hay fuentes, estatuas, setos de flores, árboles, rejas, sillas y bancos donde vienen a sentarse unas ancianitas vestidas de negro, donde hacen labor las niñeras y las madres jóvenes, mientras corretean los niños. Al fondo está el pabellón de arte moderno, ocupado ahora por la Exposición Española. La anuncian las colgaduras con el león bordado, las banderas amarillas y rojas. El jardinero municipal ha tenido una cortesía exquisita. Junto a la exposición hay un parterre con los colores de España.
Toca la banda en el jardín y la multitud se agolpa en las rejas, porque hoy se ha cerrado la puerta al público. En un salón blanco y dorado, el presidente de la Cámara de Comercio se dirige a los americanos. Habla en francés y en inglés. Lleva unas barbas de profeta. Su mesa tiene celebridad europea. En su casa sirven los mejores banquetes de Francia. Se llama Monsieur Gaustier. No hay que olvidarlo. El alcalde despide a los americanos en nombre de la ciudad. Usa una barba puntiaguda. Es moreno. Tiene una mirada penetrante. El pellizco de los lentes le ha dejado exangüe el entrecejo. Me cuentan que lleva 7 años de alcalde, porque durante la guerra este funcionario no puede ser removido. Allí solo un cargo es inamovible, el del gato del Hotel de Ville. El gato anda por el jardín. Ahora acaba de saltar a la ventana para ver el espectáculo desde afuera. El profesor Armstrong, de la Princeton University, responde por los americanos. En el uniforme militar, alto, flaco, de pecho hundido, bigote cortado y gris, espejuelos de oro, se sacude un poco como para sacar del cuerpo la voz con gran trabajo. Habla en francés, con visible esfuerzo material, pero con notable seguridad sobre lo que ha de decir. Es sutil, amable, risueño, un poco predicador, muy psicólogo. Dice que americanos y franceses han aprendido a conocerse. Ni todos los franceses eran ligeros, ni todos los americanos eran acróbatas. Es poeta. Cita: en medio de vuestros dolores, dice, habéis tenido para nosotros solo sonrisas. Fin de cita. Pero, en el fondo, y a pesar de su pecho hundido, Mr. Armstrong es también algo acrobático. Habla largo, largo. Tenemos amigos comunes. Conoce a los instructores de español que el Centro de Estudios Históricos de Madrid acaba de enviar a los Estados Unidos. Me habla de Federico de Onís. Recordamos al pobre Jaén y sus conferencias sobre España. Después del lunch, el concierto, en la sala de los matrimonios. Un señor rojo y carirredondo, tipo del burgués comunicativo, de bigote y barba en forma de cruz de puñal, habla a los estudiantes americanos de que allí mismo se casó él, y lo cuenta y lo repite otra vez a cada grupo que se le junta, como si se tratara de una hazaña digna de memoria. La salita tiene forma de teatro. En el fondo del escenario hay un tapiz de 1792, Le Mariage Civil, que causa los entusiasmos de algunos estudiantes. No han visto en todo el Louvre, dicen, nada más bello. La costumbre del superlativo, único recurso de ponderación para una mente rudimental. Yo los invito a ver, en la exposición española, los tapices de Goya. Pero he aquí que las mujeres de Francia salen a bailar danzas antiguas. Una de ellas tiene un nombre ilustre en el siglo XVIII, que todavía recuerda a Verlaine. Se llama Camargo. La gavota de Armida, el minuet del Bourgeois gentilhomme, el tambourín de Rameau, las trenzas de los brazos, los compases de pies menudos, el ramo de flores, moviente de las caras. Cita: Me Germaine Boularet, dice el periódico, la toute gracieuse bordelaise qui une fois de plus a fait apprécier le charme et la beauté de sa voix, la finesse de sa diction, M. Sterling de l'Opéra de Nice, tenores qui sont ravis l'assistance. Fin de cita. Y por la noche, a solas, me sorprende tarareando el aria de Fortunio, injerta en el dúo de Lacme.
Quinto, Ches Dupré. Una fonda bohemia, pero a donde va toda clase de gente. En la caja hay un joven que habla español a su modo. Hay una señora morena, de empaque y volumen españoles. La servidumbre, mujeres feas, pequeñas y grandes, morenas y rubias, caras anchas, ojos vivaces, muy activas, que hablan a gritos, con los acentos del sur. Oigo decir, demen, maten, y en vez del matno de París, el metenan de Burdeos. Henriette es la preferida. Tiene unas cejas espesísimas y es de una fealdad muy simpática. Es grande, fuerte y sirve con una solicitud de nurse para quien todos los clientes fueran como otros tantos niños lisiados. A veces, al dar el agua o el vino, al traer la enorme barra de pan, al dejar un plato o cambiar el cubierto, siempre a toda prisa y con precisión, le pasa la mano al cliente por la cabeza, lo acaricia en el hombro, sonríe, dice cosas amables, aconseja pedir el plato del día, cuida y protege a sus clientes como un pastor a su ganado. Tiene piedad de la humanidad, se ve a las claras, y una como adivinación del dolor de todos. Hace pensar en la Madelón. Hay que esperar el turno. En aquella sala tan pequeña, el patrón se las ha arreglado para disponer una docena de mesas y mesitas, dejando todavía paso al servicio y a los que hacen cola. Atención, mesías. Y pasa una mujerona de aquellas, con una catedral de platos a cuestas. Siempre teme uno que le caiga algo encima. Sombreros, impermeables y paraguas sufren inexplicables cambios de sitio, como no sea una humorada del servicio. Todos los días hay una discusión. Siempre teme uno que algo se le pierda. Pero el patrón y la pareja de la caja presencian sonriendo la disputa, seguro de que todo acabará bien bajo el apacible fuego del vinillo bordolés. Y en efecto, a nadie se le pierde nada. Simplemente, todo, quién sabe por qué, cambia de sitio. En la mesa próxima, Monsieur Capdeau y Monsieur Capdeau discuten acaloradamente, con voces de bajos profundos. Y es que come uno tan cerca del vecino que los frotamientos son inevitables. Las estrellas del restaurante encandilan a los soldados yanquis. Cruzan por el aire flechazos de fuego. Una señora, al lado nuestro, sonríe discretamente para indicarnos que entiende lo que estamos diciendo. ¿Quién, en Burdeos, no entiende algo de español? Le ofrecemos azúcar, azúcar traído de España y tan apreciado en estas duras jornadas de la sacarina líquida, para endulzar el petit suisse. Y cuando ya la animación parece que va a decaer, he aquí que se abre la puerta e irrumpe, gritando y corriendo, un vejete alegre que trae en la mano, más que periódicos, trozos de periódicos. ¿Es un loco o es un filósofo? Provoca una risotada general. Después amenaza con ponerse a cantar. Bien está la broma, pero no el propasarse. Y Henriette, nuestro ángel guardián, arremete contra el pobre filósofo. Lo empuña, lo sacude un poco y de 2 empellones lo planta en mitad de la calle. Y atraviesa, tan risueña y tan fea, la salida del restaurante en medio de una ovación. Atención, messieurs. El que prefiera otra atmósfera no tiene más que pasarse a la fonda de enfrente, a la fonda de la perdiz, donde la comida cuesta 3 veces más sin ser mejor, y todavía se está allí muy lejos del Chapon Fin, con su aire de gruta submarina, sus precios respetables
y su sólida fama. Sexto, España en Burdeos. Azorín recuerda el consejo de Montaigne. Hay que aprender la lengua, no en las academias, me dice, sino en los mercados del pueblo. Y emprendemos un viaje de investigación por esos mercados. El trabajo ha comenzado a la 1 de la mañana, y son ya casi las 10. En el mercado hay inmensas zonas vacías. Azorín va a inaugurar dentro de unos minutos la exposición española. Es subsecretario de Instrucción Pública, y con la levita y la chistera tiene un aire grave, insólito, entre escandinavo e inglés. No hablamos una palabra. Nos acercamos, simplemente, a los puestos de las vendedoras. Queremos oír buen francés del pueblo. Y de pronto, con la rapidez de la intuición, adivinando nuestra habla a pesar de que no hemos despegado los labios y a pesar del disfraz ceremonioso que lleva Azorín, una mujer, al pasar, nos grita en correcto castellano: «Aquí hay sardinas frescas, señores». Azorín: Bueno está Montaigne con sus consejos, ¿eh? Alejémonos de este mercado donde por lo visto podremos aprender español, pero no francés. Y al otro día, y al otro, y al otro, cada vez nos convencemos más de que el pueblo de Burdeos habla español, y el que no lo habla lo entiende a través de su patois familiar. M. Bouchon, la Petite Gironde, ha podido sostener un diálogo conmigo, él hablándome en patois y yo hablándole en español. De suerte que, mientras la Universidad de Burdeos y el rector M. Time a la cabeza procuran desde hace 10 años el estudio de las cosas hispánicas, que ha adquirido singular importancia a partir de la fundación del Instituto Francés de Madrid, el pueblo bordelés, por sus medios naturales, no se siente lejos de España. Hay aquí más hispanistas de lo que esperábamos, y lo curioso es que ellos se ignoren entre sí. M. Tamín, amigo de Unamuno, conoce, por las conversaciones de éste, cuánto pasa en la España joven. M. Maxwell, procurador general y presidente de la Academia, ha viajado mucho por España y colecciona en su hermosa casa platos y jarrones de Cataluña. M. Courtauld conoce, en Burdeos, todos los escondrijos donde se metían Goya y los emigrados españoles de hace 100 años. M. Sirot, cuyos trabajos sobre historiografía y filología española son clásicos, se sorprendía de oír hablar corrientemente en español a M. Maxwell. Viven estos hispanistas unos junto a otros y no saben que tienen aficiones comunes. Habría que fundar un instituto español en Burdeos, me dice M. Tamín. En Burdeos, mejor que en París, añade alguien. Allá, es verdad, hacen su semana española, pero acto continuo hacen una semana negra y luego otra amarilla o de otro color. En París todo se pierde en la abundancia misma de las cosas y hay que dosificarlo en modas pasajeras para que a todo le toque el turno. Aquí, un instituto hispánico que también se refiriese, claro está, a la América española, tendría una importancia central. Aquí se conoce el español. Y dirigiéndose a mí, todo el mundo entendió sus conferencias en español con el simple auxilio del breve resumen en francés de que usted las hizo preceder. Yo no sé si la vecindad del mar moraliza o inmoraliza, pero hace elásticos a los pueblos. La gente de Burdeos, acostumbrada hoy a ver, lado a lado, marineros yanquis, soldados senegaleses y oficiales nipones, acostumbrada a oír en estos días, por sus muelles y sus avenidas, todas las lenguas de Babel,
alarga la oreja al español como a cosa conocida y próxima. Tal vez sea el momento. Séptimo. Estudiantes. Los exámenes del bachillerato preocupan a la gente menuda. La prensa publica todos los días la noticia de los aceptados. En la universidad, entrando por el vestíbulo de la Facultad de Letras, se ven, a una parte, los estudiantes yanquis que ya comienzan a hacer el equipaje y a otra parte, los jóvenes del bachillerato comentando el último examen. Al fondo, la tumba de Montaigne, con la yacente estatua de piedra. Los estudiantes norteamericanos llevan unos tarjetones bajo el brazo, el escudo de Burdeos a colores, recuerdo del alcalde, en una mesita. Venden a 3 francos el número final de su semanario, Boilá. En la portada del número hay una poesía caprichosa que comienza así: Fala de Valiant Farrier. Hay fotografías del consejo de redacción, de M. Tamín, de M. Sirot, y a falta del retrato físico, el retrato moral de Mr. Armstrong. Hay vistas de la ciudad con esta leyenda, sitios por donde hemos vagado. Hay artículos bien intencionados sobre la conveniencia de contar, allá, en los Estados Unidos, cuál es el verdadero carácter del pueblo francés, sin exageraciones de propaganda y sin perdón para los groseros prejuicios. Hay sección atlética, noticias de clubs, directorio general de los estudiantes y una página humorística que, jugando con la pronunciación figurada anglo-francesa, se llama Écoutez. En sus 4 meses de Burdeos, la universidad les ha organizado no menos de 24 cátedras diarias. Al otro lado del túmulo de Montaigne, los estudiantes franceses se proponen cuestiones sobre la geografía de la Lorena o el teatro de Racine. Han creado todo un código de supersticiones de buen agüero. He aquí los principales artículos. Para tener éxito en el examen es necesario, primero, que el número del turno sea divisible por 3. Segundo, llevar en el bolsillo una moneda horadada, de las que llaman monedas chinas. Tercero, saludar por la calle a una señora encinta. Y 4, tocarle los pies a la estatua de Montaigne. Octavo. Vinos. Usted, Azorín, en sus páginas sobre la Andalucía trágica, advierte que el andaluz tiene una manera especial de probar el vino, arqueando los hombros y combando un poco la espalda, como si el pecho se dispusiera a resistir la arremetida. Vea usted, ahora, el gesto del buen bebedor de Burdeos. Toma la copa por la base, la remueve para comunicar al vino un movimiento de rotación, y después la acerca a la nariz, no a los labios. Luego, con suficiencia, exclama: este vino está bouchonné, que destapen otra botella. Y en los banquetes, el vino se sirve con su papeleta bibliográfica, como los buenos libros. El escanciador cuida siempre de ir diciendo al llenar la copa: Chateauguirard, 1914, Chateau Pavier, Saint-Emilion, 1906, Chateau Kirwan, Cantenac, 1900, Chateau Mont Rothschild, 1898. Como todos los pueblos que beben buen vino, el bordelés no necesita embriagarse. Stevenson, comparando un día al inglés con el francés, lo explica de otra manera. El inglés, dice más o menos, se embriaga. El francés no. Todo depende del modo de catar el vino, o mejor dicho,
del sitio sensible de la boca. El francés prueba el vino con la punta casi de la lengua, el inglés con la base del paladar. De modo que el inglés, para llegar a satisfacerse, necesita tragar mucho vino y embriagarse, mientras que el francés le basta con poco. Yo no lo creo, porque hay un pueblo en la tierra, sobrio entre los sobrios, que acostumbra beber en botijo, echando el chorro de vino desde lejos y recibiéndolo en la garganta. Esto se llama beber a la española, beber a la regaladé. Según esto, los españoles vivirían en una perpetua embriaguez, y es bien sabido que este pueblo, como los griegos prudentes, mezcla su vino con 2 partes de agua, metafóricamente hablando, a menos que la mezcla de agua no sea metafórica y el vino resulte bautizado, como decían los clásicos. Por lo cual Ruiz de Alarcón pondera las excelencias de la venta de viveros, donde el ventero es cristiano y el vino es moro o sin bautismo. 9. Magia y feminismo. El señor Maxwell escribe actualmente una obra sobre la magia para la Biblioteca de Filosofía Científica del Dr. Le Bon. Me pide informes sobre las tradiciones de la cueva de Salamanca y la nigromancia medieval de Toledo. Hablamos de Don Illán el Mágico y del diablo engañado por su aprendiz. Este, más ducho que el maestro, escapa dejándole entre las manos una sombra artificial de sí mismo. Yo no sé por qué esto de engañar al más sabio me recuerda al cuento del Prometeo. Le digo, Prometeo ha juntado en una piel de vaca todos los huesos de 2 vacas, y en la otra piel ha juntado toda la carne. Puesto a elegir la que prefiera para el sacrificio, Zeus, entre las risotadas de Prometeo, escoge la de los huesos. La llegada de Madame Boguet de Abassé cambia el giro de nuestra conversación. Madame Boguet de Abassé me pregunta sobre el feminismo en América y en España, y le contesto 2 o 3 lugares comunes. Es, me dice el señor Maxwell, el capitán del feminismo en Burdeos. No contenta con revolucionar a Francia, ahora, ya ve usted, parece que se dispone a revolucionar a España y a América. La señora es un grande orador. Oratriz, rectifica ella. ¿No ha leído usted lo que dice hoy de mí la France du Sud-Ouest? Orador es mucho para mí. Parece que hasta ahora solo merezco los laureles de oratriz. Usted no participa de mis ideas, pero es que solo conoce usted un aspecto de la cuestión. Al contrario, se apresura a decir el señor Maxwell, yo estoy encantado. En vez de ser vuestros esclavos, seremos vuestros iguales. Eso es todo. Oh, los hombres podrán entonces vivir tranquilos. La mujer sabrá defenderlos. Considero atentamente a aquella dama nerviosa y frágil, que así se ofrece a defendernos. Escribe sus señas en una tirita de papel, apunta las mías, me da una cita para San Sebastián y toma nota de todas las vulgaridades que acabo de decirle. 10. Corpus baja del cielo. El 2 de julio era día nublado y lluvioso. Aterrizó en Blanquefort un aeroplano que hacía el viaje de París-Madrid y al cual el estado atmosférico de los Pirineos impuso un alto obligatorio. Lo conducía el teniente de Romanet de la escuadrilla de las cigüeñas a la que perteneció Guynemer. El teniente llevaba al pecho un largo registro de aeroplanos enemigos tumbados. Esta vez, a bordo del suyo, conducía un pasajero, un periodista español, Corpus Varga, quien después contó sus impresiones de viaje en unos artículos donde todo era nuevo para la literatura. La escena aérea,
la vertiginosa emoción y la lengua misma en que todo estaba expresado. Inolvidable su descripción de esas inútiles contracciones del cuerpo, desamparado de la gravedad, de esos esfuerzos para mantener el equilibrio apoyándose, por ejemplo, con la frente en el aire, de aquellos tropiezos y caídas del avión en los hoyos del aire. Estos artículos fueron recogidos y publicados después por varios amigos, a iniciativa de Juan Ramón Jiménez, centinela alerta de la poesía. Señalo el curioso tomito de la gula de los bibliófilos. Corpus, pues, saltó del aeroplano, se arrancó las gafas, y lo primero que vio fueron los carteles que anunciaban mis conferencias del anfiteatro Montaigne, y fue a reunírseme. Poco después, buscando un sitio donde hubiera cómoda comunicación telegráfica para saber cómo andaba el techo de nubes sobre la sierra fronteriza, transportábamos el aeroplano de Blanquefort a Merignac. Almorzamos en el campo y acabamos con unos tragos de lo fuerte en la popoté de los soldados. Corpus ha descrito el momento de arrancar el vuelo y las palabras rituales y peligrosas que el teniente y su mecánico se cambiaban. Contact, coupé, contact, coupé. Por cierto, que el esfuerzo del grito hacía más bien decir contaque. Pero no quiso contar de aquella terrible maldición francesa de Romanet, tan sobrio habitualmente, tan recto y varonil, tan leal. Soltaba delante del motor, quedaba siempre en fallar 2 o 3 veces antes de decidirse al vuelo. Bordel de Dieu! De Romanet acabó por enamorarse de España y puso un piso en Madrid, calle de Goya. Años más tarde, en unas pruebas de altura, su aeroplano dejó simplemente caer las alas, como esos gusanitos voladores que aparecen en Río de Janeiro los primeros días estíbales, y así se hizo añicos el noble caballero, entrevisto por mi amistad. Lo que Corpus Varga ignora seguramente es que yo, desde ese día de Burdeos, lo siento siempre llegar a mí como desde el reino de las nubes. Algún tiempo después convivimos en París. Cada vez que él se me acercaba, venía de algún viaje del cielo, inasible y demasiado ágil. Hasta de la conversación se me iba otra vez al cielo, por 1000 callejones de inteligencia que la vida de París había practicado en su espíritu. Hombre vuelto panal y horadado por 1000 abejas mentales, todo él aéreo y celeste, y, para colmo, cuando yo menos lo esperaba, todavía se me apareció sobre el cielo del Brasil, montado en el inmenso puro de Eckener. De ahí, como el Zeppelin no continuaba el viaje, saltó sobre un aeroplano y se me fue hasta Buenos Aires. Quise atraparlo a su regreso. Solo pude divisarlo de lejos, arriba del mástil de un avión, de donde me cuentan que se pasó a un albatros, a una cigüeña, a una cometa, por cuya cola se dejó deslizar hasta una calle de Berlín. Él no sabe que con tanto andar de un ala en otra se me ha vuelto mitología. Va a ser el primer sorprendido cuando averigüe, por esta página, que yo lo busco todo el tiempo en las torres y en las veletas. Espero que caiga cuando hay huracán y cuando truena, y doy sus señas a los guardias del pan de azúcar para que me avisen cuando lo vean pasar. La nota anterior fue intercalada en 1931. 11. En busca de Goya. En Burdeos vino a morir Goya. Por aquí anda su fantasma seguramente. Beruete nos ayudará a darle casa. Nota al pie. El rico volumen de Ramón Gómez de la Serna es de 1928. Los pintores y escultores que vinieron a inaugurar la exposición española me aseguran que han descubierto la verdadera casa en que vivió Goya, Rue de l'Église Saint-Seurin, y que, por más señas, todavía se conserva allí un retrato del abate Marchena, Arcade Sambo.
y que lleva a uno de estos hotelitos particulares que abundan en Burdeos, donde un matrimonio de obreros, cuya vida doméstica hace el menor ruido posible, ocupa el piso alto y el bajo, con sótano y comedor y jardín en hondo. Una parejita de hijas de la ciudad que ellas, a lo popular, llaman siempre Bordeaux, pronunciando así todas las letras. Las chicas se pasan el día cantando y tocando el piano, e improvisando meriendas de amigos en el jardinillo, que preside un inesperado busto en mármol de la Gioconda. Tienen cama en la sala y arriba de la cama, en efecto, cosa más inesperada todavía, el retrato de un sacerdote. No, ni es Marchena ese, ni hay razón para suponer que aquí haya vivido Goya, antes de ocupar la casa en que murió, donde está la placa conmemorativa. Pero callemos, que lo que querían los pintores y escultores era oír a René y a Germín cantar aquello de «C'est la chanson la plus jolie que chantait mon premier amour» y aquello del Petit Vicomte de Montparnasse. Goya era un emigrado, no un desterrado. ¿Qué buscaba Goya en Burdeos? ¿Por qué, a la edad en que todos procuran el recogimiento del techo patrio y aún el pueblo natal, Goya se salía de España para unirse voluntariamente a la caravana de los desterrados? ¿Era Goya un afrancesado a quien la reacción fernandina y la indignación popular obligaban a cruzar la frontera? No, ciertamente. Goya ni siquiera fue un político. Veía las cosas sociales con esa indiferente sensualidad de ciertos artistas plásticos, y le daba lo mismo retratar a Carlos IV que a Fernando VII, y a Lord Wellington que al general francés Nicolas Gouye. El mismo Moratín, aunque encantado de tal compañero de destierro, no podía menos que de considerar aquel viaje como cosa descabellada y maniática. Goya, octogenario, estaba ya completamente sordo y vivía aislado en el mundo de sus pesadillas. En vano, por seguir la moda de sus amigos, había querido aprender francés. Demasiado tarde. Además, era aragonés hasta los huesos. Huyó el rey José, y con él se desterraban los amigos de Goya. Cayó Napoleón. El Congreso de Viena armó una trampa contra las ideas revolucionarias, trampa que ofrecía la paz ciertamente, la paz de la mordaza. Metternich maniobra sobre Europa. Fernando VII desde Valencia desgarra la constitución liberal y disuelve las cortes. Goya, que, aunque había pintado para el gobierno francés y aún figuró en una comisión que dictaminó sobre los cuadros que habían de llevarse de España a París y que, con loable malicia, escogió los peores. Goya, pues, que, aunque no había podido menos de seguir pintando bajo el régimen de la invasión, no había contraído ningún compromiso bochornoso. Quedó otra vez en su sitio del pintor de rey, pero el pintor de Carlos IV no era grato al triste hijo Fernando VII. Cuentan que éste lo recibió mal. Te perdono, le dijo, aunque debería mandarte colgar. Sigue pintando. La sociedad de Goya, la de sus amigos, no existía ya. Él, retirado a una casita del Manzanares, la Quinta del Sordo, la llamaba el pueblo, veía de lejos el Palacio Real, donde ya flaqueaba su valimiento. Veía, tal vez, pasar la afición por sus retratos entre la gente cortesana. Los retratos de esta época de Goya son, sobre todo, retratos de amigos privados. Su mujer había muerto ya. Su hijo, casado, estaba fuera de España. Pidió una licencia por razones de salud y por junio de 1824 se le presentó en Burdeos al asombrado Moratín. Tenía 78 años. Cita. Llegó, en efecto, Goya, escribe Moratín en una de sus cartas, sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y sin traer un criado, que nadie más que él lo necesita, y tan contento y deseoso de ver mundo. Fin de cita. Tras una breve estancia en París, vuelve a Burdeos. En una ocasión,
1826, regresa a España, donde fue muy bien recibido, pero pronto está otra vez en Burdeos. Moratín temía que se le muriera en tantas idas y venidas. Lejos estaba de sospechar que ambos morirían el mismo año. Goya, continúa Moratín en sus cartas, ha tomado una casita muy acomodada con las luces del norte y mediodía y su poquito de jardín, casa sola y nuevecita, en donde se halla muy bien. Fin de cita. En esta casita vivían con él una parienta suya, Leocadia, viuda de Isidro Weiss, y la hija de esta, María del Rosario, que eran ya todos sus amores. Cita. Doña Leocadia, con su acostumbrada intrepidez, sigue Moratín, reniega a ratos y a ratos se divierte. La mariquita habla ya francés como una totobía, cose y brinca y se entretiene con algunas gabechuelas de su edad. Goya, con sus 79 Pascuas floridas y sus alifafes, ni sabe lo que espera ni lo que quiere. Yo le exhorto a que se esté quieto. Le gusta la ciudad, el campo, el clima, los comestibles, la independencia, la tranquilidad que disfruta. Desde que está aquí no ha tenido ninguno de los males que le incomodaban por allá. Y sin embargo, a veces se le pone en la cabeza que en Madrid tiene mucho que hacer. Y si se le dejara, se pondría en camino sobre una mula zaina, con su montera y su capote, sus estribos de nogal, su bota y sus alforjas. Fin de cita. Poco a poco, estas inquietudes fueron calmándose, y aunque, como he dicho, todavía volvió a España por una corta temporada, lo hizo ya como quien va a negocios o a refrescar pasadas memorias. Se sentía ya todo un vecino de Burdeos. Allí sus amigos eran Moratín y Manuel Silvela. Ambos vivían juntos en el colegio que Silvela fundó en Burdeos. Mugiro el banquero, cuyo retrato pintó Goya valiéndose, según dicen, de una lente de aumento por la poca vista que le quedaba. Goicoechea, el pintor Brugada, Jaques Galos y el impresor Gaulón, a quienes retrató también. Goya pintaba mucho, sin corregir lo que pintaba. Pintaba alguna vez sus recuerdos, los toros de España, las mujeres de España y, sobre todo, parecía evocar aquel paradigma de Manolas, aquella hermosa figura que se le había quedado como en las manos, en el hábito de reproducirla una y otra vez. La duquesa de Alba pintaba y paseaba otro poco. Imaginémoslo por esas calles con su levita, su plastrón blanco, su sombrero Bolívar, rumbo a la Bolívar, rumbo a la rue de la Petite Taupé, donde el aragonés Braulio Poc tenía instalada una chocolatería que era la tertulia de los españoles. Estos grandes hombres, cortesanos y funcionarios venidos a menos, formarían un cuadro semejante al de aquellos haitianos, generales o ministros en el destierro, que encontramos entre las páginas de Anatole France, reunidos en la fonda El Gato Flaco. Goya se sentía fanfarrón, aseguraba que, en su juventud, había matado toros y que todavía con sus 80 años y la espada en la mano a cualquiera se le ponía delante. Charlaban, tocaban guitarra. María del Rosario había salido con aficiones para la pintura, quería dedicarse a miniaturista. Goya la hacía concurrir al taller de Antoine Lacour, pero el viejo mal podía aprobar las enseñanzas de un discípulo de David, e iba de aquí para allá por el taller dando señales de impaciencia. Cita: sus cualidades excepcionales, escribe a un amigo, las malogran estos maestros amanerados que siempre ven líneas y jamás cuerpos. Pero, ¿dónde encuentran líneas en la naturaleza? Yo no distingo más que cuerpos luminosos y cuerpos oscuros, planos que avanzan y planos que se alejan, relieves y concavidades. Fin de cita. Un día, su hijo Javier le anunció su próxima llegada. El pobre anciano temió morirse de alegría y se puso a arreglar sus asuntos de dinero con consejo de Galos, Mugiro y Goicoechea. Aún pudo disfrutar algunos días de la compañía de su hijo. Murió el 16 de abril de 1828 en la casa de la Corts del Intendance, donde está la lápida conmemorativa. Y así, el que vino de fuente de todos, se fue a donde todos, en su mula zaina, con su montera, su capote, sus estribos de nogal, su bota
y sus alforjas. Duodécimo. Y mientras las muchachas cantan, yo sueño. La pobre estatua de Gambetta en Burdeos me recuerda que aquella ciudad es el refugio de Francia cada vez que Francia está amenazada. La estatua yaciente de la universidad me recuerda que aquí vivió Montaigne, el que supo no ser güelfo ni gibelino. De suerte que el extranjero avisado llega a Burdeos como al término de una peregrinación espiritual, donde le salen al paso, por una parte, el emblema de la patria severa y, por otro, el emblema de la razón emancipada. Burdeos es también tierra de hospitalidad y acogimiento. Al comenzar el siglo XIX, las convulsiones de España arrojan sobre el sur de Francia una ola de emigrados. En el equipaje del rey José, entre los afrancesados de la política, salen de España algunos afrancesados del pensamiento, a quienes es menester juzgar sin pasión. Entre ellos, marcha a su fin el dulce y desdichado anacreóntico Meléndez Valdés. Algunos tocan Burdeos. En Burdeos vivía, por 1826, don Leandro Fernández de Moratín, reformador del gusto y creador del teatro de costumbres. Y también anduvo por aquí el abate Marchena, aquel personaje fantástico que pasa por la literatura como un cometa desorbitado. El abate Marchena es un ejemplar muy expresivo, representa muy bien su raza, por cuanto, siendo muy grandes sus talentos, era todavía mayor su inquietud. Propagandista de la irreligiosidad del siglo XVIII, entre la monotonía creciente de su época hereda y perpetúa el espíritu temerario, indisciplinado y aventurero que, como decía Menéndez y Pelayo, lanzó a los españoles de otras edades a la conquista del mundo físico y del mundo intelectual. Moratín, con amable frase, decía de él que padecía prontitudes, era un legionario de la España audaz y se arrojó un día a someter el mundo. En octubre de 1793 fue preso en Burdeos en compañía de algunos girondinos a quienes se había afiliado. Lo encerraron en un calabozo que tenía el número 13. Los presos se divertían en molestar a un pobre benedictino, el cual en vano se empeñaba en reducirlos a la religión católica. Por llevarle la contra, Rioufé, uno de los presos, inventó una religión nueva, a cuyo burlesco dios llamaron Ibrascha. En esto, Marchena cayó enfermo y estuvo a punto de morir. Pero a las exhortaciones del piadoso benedictino respondía siempre, ¡Viva Ibrascha! Con todo, por las noches se dedicaba a estudiar la guía de pecadores de Fray Luis de Granada. Viendo Marchena que todos sus compañeros subían al cadalso y que él se iba librando, escribe a Robespierre, «Tirano, te has olvidado de mí». Así jugaba con la muerte. Y así jugaba también con las letras y las antigüedades, porque otra vez inventó que había descubierto un fragmento inédito de Petronio, autor de la más pura latinidad, y compuso y aderezó el fingido fragmento con una facilidad pasmosa, anotándolo convenientemente entre las picardías de cepa rancia. Poco después, cierto profesor alemán, cuyo nombre la piedad silencia, en la Gaceta Literaria Universal de Jena, demostraba, con abundante crítica, la autenticidad del documento. Marchena tuvo para reír varios años. Más tarde, volvió a Burdeos. En Burdeos aparecen impresos, y si os fijáis en los títulos y cuestiones tendréis un esquema de las lecturas de aquel tiempo. Su traducción del Emilio, su compendio del origen de todos los cultos, su traducción de las ruinas de Bolni, su compendio del manual de inquisidores de Imerico, sus lecciones de filosofía moral y elocuencia, antología caprichosa esta última, publicada para rivalizar con otra, en la misma Burdeos. Acababan de imprimir otros 2 emigrados españoles, la Biblioteca Selecta de Manuel Silvela y Pablo Mendivil. Así pues, hasta la controversia literaria venía a refugiarse a Burdeos. 13.
no sólo de la España peninsular, también de la Magna España, de las Américas españolas. Llegaban de tiempo en tiempo a Burdeos algunos prófugos políticos, precursores de la independencia, a veces paradójicos y exaltados, al tipo del abate Marchena. Tal era Fray Servando Teresa de Mier, oriundo de Monterrey, ciudad septentrional de México, quien dio en sostener que el cristianismo había sido predicado entre los indios de América mucho antes que por los españoles por Santo Tomás bajo el nombre de Quetzalcóatl. Pero aparte de sus absurdas discusiones teológicas, andaba propagando la necesidad de libertar a las colonias americanas. En Londres discutía de igual a igual con Blanco White, alma profunda y combatida que es otro símbolo de la época, y convencía a Javier Mina, a Mina el Mozo, de que había que pelear en tierras de México contra el absolutismo español. En Bayona, Mier penetra en un día en plena sinagoga y, según él cuenta, se enfrenta con el predicador y, a pocas vueltas, lo obliga a confesarse vencido. Los rabinos, entusiasmados, le ofrecían sus hijas en matrimonio, pero él continúa de frente como Ulises ante las tentaciones de Nausicaa. A Burdeos llegó el pobre teólogo a pie, en compañía de unos zapateros españoles, desertores de los ejércitos. Allí se hizo amigo de Simón Rodríguez, el maestro de uno de los hombres universales que ha nacido en América, el maestro de Simón Bolívar. Mis zapateros comenzaron inmediatamente a trabajar, dice Mier, y ganaban dinero como tierra, mientras que yo, lleno de teología, moría de hambre y envidia. Y aquí esta reflexión en que se nota el regusto de Rousseau. Cita: entonces conocí cuán bien hicieran los padres en dar a sus hijos, aunque fuesen nobilísimos, algún oficio en su niñez, especialmente uno tan fácil y tan necesario en todo el mundo. Esto sería proveerlos de pan en todos los accidentes de la vida. Fin de la cita. Mier traía unas recomendaciones del embajador Azara y del botánico Sea, porque en medio de todos mis trabajos y miserias nunca me faltó la atención y correspondencia de los sabios de la Europa. El cónsul, por quedar bien con Azara, a quien necesitaba para que le aprobase sus cuentas, mandó al secretario que lo alojase. Este lo alojó, sí, pero haciéndole pagar, dizque por orden del cónsul, 20 duros que él se embolsó. Y todavía encima, el muy bribón pretendía convertirlo al ateísmo con la obra de Freret, como si un italiano no hubiese reducido a polvo sus sofismas. De todos modos, Fray Servando encontró los medios de sustento gracias a la generosidad de José Sarrea, conde de Gijón, natural de Quito. Este caballero traía empleado todo su dinero en azúcar de La Habana, en la cual pensaba ganar mucho, y en efecto, no había entonces en Burdeos. No lo había entonces en Burdeos ni la hay, sino sacarina, turbia y líquida. A la hora que se redactan estos apuntes, julio de 1919. El señor conde tiraba el dinero como si estuviese en América. Juntos se fueron a París y allí el protector se disgustó con el protegido, que quería reducirlo a prudencia y cuidarle un poco las manos. La prudencia no era popular entre aquella gente. 14. En el rápido cuadro anterior, la crisis de los emigrados. En el rápido cuadro anterior, descubrimos desde luego 2 o 3 figuras delirantes, verdaderas víctimas del fuego que abrazaba a España y a América. Blanco White, que se destierra y cambia de religión, de patria, de lengua, y en quien la duda y la creencia se libran tremendas batallas. El padre Mier, que viene a ganar soldados para la causa de la emancipación colonial, y a quien hay que representarse como un hombrecillo elocuente que escapa de los calabozos de la Inquisición descolgándose por ventanas. El abate Marchena, gran prestidigitador de la crítica y pícaro de la inteligencia. En los hombres de esta especie, la vida es generalmente superior a la obra escrita, y lo contrario acontece con las figuras sobrias del cuadro. Cuando el poeta Meléndez Valdés y el comediógrafo Moratín,
hombres de tragedia más contenida, pero que ardían también, aunque a fuego lento. Sobre todos ellos truena Goya, Júpiter tempestuoso. La invasión napoleónica, que hizo sacar a España el pecho, llevaba a todas partes la expansión de las ideas nuevas, y aun lo que tuvo de mera violencia militar fue fecundo en Goya, por ejemplo, produciendo un alumbramiento acelerado de visiones terribles. Pronto las ideas nuevas se hicieron presa en los espíritus selectos. La gran mayoría intelectual se inclinó hacia Francia. Las nuevas ideas habían precedido, como una atmósfera, el avance de las águilas napoleónicas y habían ganado, de años atrás, a las clases cultas de Europa. Unos pocos encontraron dentro de sí mismos recursos suficientes para distinguir el problema nacional a una parte y a otra las simpatías ideales. El vigor de un espíritu se mide por la capacidad para establecer entre las ideas la misma distancia que media entre los hechos a que tales ideas corresponden. No todos contaban con este poder discriminativo, que es uno de los más seductores privilegios de la inteligencia. Muchos se confundieron, y entre las seducciones revolucionarias y la abominación del absolutismo, ¿acaso el sentido nacional sufrió ofuscaciones? Otros, finalmente, aunque distinguían con toda nitidez lo uno y lo otro, arriesgaron la partida política. Querían, para España, las libertades francesas, y con una vaga confianza en la mecánica de la sociedad, que no siempre es compatible con la estricta prudencia, aceptaron la invasión a cambio de la emancipación. En la segunda serie de sus episodios nacionales, Pérez Galdós nos hace asistir al proceso de la vida de un afrancesado. Su héroe, Salvador Monsalud, que al principio, simple mozalbete descaminado, nos resulta, vestido con el uniforme de los invasores, una figura nada simpática, se va ennobleciendo paulatinamente. Cuando ya no hay invasores, claro está, porque aquel pasado no lo redime nunca, y acaba, en las pruebas de su existencia ulterior, por revelar condiciones de verdadera superioridad. Al fin, dentro de la evolución de su conducta, hasta sus errores parecen explicables. Los orígenes de muchas cosas bellas son cenagosos. No conozco examen más profundo, en su sencillez narrativa, sobre los problemas de un español de hace 100 años. Huelga. Ensayo de miniatura. Disculpa. Le he quitado a un hombre el corazón, como se mutilan ranas para descubrir los verdaderos oficios de los nervios. Le he quitado a un hombre el corazón, y he puesto a mi hombre a contemplar una huelga desde su ventana. De paso, me parece que el sujeto perdió en fuerza de comprensión. El don de referir los efectos a sus causas resulta un tanto obliterado. Pero, sobre todo, advertí con encanto que, cuando dejó de sentir con el alma, todavía sentía con los ojos. No dudo de la utilidad de mi experiencia. Ella permite abordar bajo nueva luz la clásica teoría de la estatua con sentidos de Condillac. Primero, tesis. ¿Han visto ustedes? La pereza es el verdadero motor de la vida. Todo se mueve porque todo cae. Vamos hacia abajo. La huelga es el verdadero equilibrio. Lo más natural es no trabajar. Por eso no se puede impedir una huelga. Segundo, alegría. Alegría casi conventual de los días de revolución. El tiempo se endominga de sol, de nubecitas blancas y cielo azul, de airecillo zumbón, de gente ociosa por la calle.
Todos se hablan, unos a otros, de la ventana a la calle, de la calle a la ventana y de ventana a ventana. Los chiquillos juegan y revolotean y nadie los cuida. Todos sonríen, más o menos disimuladamente, porque nada hay comparable al orgullo de contar noticias y al alivio de recibirlas. No va uno a su trabajo como si fuera domingo, un domingo en que tampoco hay que llevar de paseo a la familia. Puede uno pasarse el día en la ventana, viendo cómo el aire forma y enfila hacia el horizonte sus manadas de nubes. Y hay una dorada perspectiva de 6 o 7 domingos, sin intervalo, una semana de domingos, cosa edificante, lo que podría ser para la beata un rosario que solo tuviera las cuentas gordas, un rosario de Padres Nuestros, arreo. Tercero, juguetes. Pasan a 2 o 3 calles, cosa infantil, unos soldaditos con espaditas plateadas, montados en unos caballitos que mueven incesantemente un hormiguero de patas. Pasan, de tarde en tarde, 10 o 12 muchachos de gorra y blusa, riendo y requebrando a gritos a las criadas de la vecindad. Al anochecer, la gente se burla de la torpeza de unos faroleros improvisados que no saben encender el gas. Llevan unos varejones, en lenguaje técnico, farolillos, tan largos que no hay medio de manejarlos con soltura. Unos varejones blancos, nuevos, que estaban escondidos en algún sitio, esperando la hora de ostentarse. Por lo visto, la vieja guardia de faroleros ha escapado llevándose la vara consigo, como escapan los cohetes. Pero los faroleros nuevos son más sociables que los antiguos. Andan en grupos, en conserva, y charlan todavía con la gente. Todavía les agrada el trabajo nuevo. Son aficionados, no técnicos, hasta son galantes. Rica, deme usted un mechón de pelo para estopa, a ver si así enciende el farol. Cuarto, locuras. Y se hacen infinitas locuras. Alguien inventa que se va a suspender el servicio de agua y ya están las amas llenando bañeras, lavabos, vasijas y vasos que no queda dónde lavarse. Otro dice que se va a acabar el pan y entonces compran tanto pan en casa que no hay manera de acabárselo y se queda, al fin, sin que nadie se lo coma, duro y díscolo, como mujer de quien no se hace caso a tiempo. Se pone más duro que los dientes. Quinto, pan de munición. El pan se reduce a su forma sustancial de hostia cultivada, de hostia grande, porque no se hacen ya alcachofas, ni panecillos, ni largos, ni barras de Viena, ni París, ni trenzas, ni rajados, ni flautas, ni castillas, ni piñas, ni bizcochadas, ni cuernos, ni hogazas. Solo hay libretas de pan candeal. Y, para mayor encanto, no lo hacen los panaderos, sino los artilleros. La artillería, oh, sin igual delicia. Os imagináis un cañón apostado en una bocacalle, cargado con harina y fuego y escupiendo sobre la regocijada muchedumbre tortas de pan. Sexto, truenos. Truenos, muy lejos, pero es de buena educación hacerse desentendido. Un truenecito, nada. Séptimo, heroicidad. A veces, yendo por las calles, vemos correr gente. Por un instante sentimos un vago terror. Pero es tan instantáneo, dura tan poco el peligro, mucho menos que el miedo a la extirpación de una muela, una vez que abrimos la boca. Ea, bien vale arriesgarlo,
nos decimos, que nos extirpen esa muela picada, con corona y todo. Octavo, sentimiento espectacular. Los periódicos y la gente hablan de algunos muertos y heridos. Es que, teniendo un arma en la mano, la tentación es grande, y apedrear tranvías es un instinto como el de apedrear conejos, aparte de que el vidrio y la piedra son enemigos de suyo. Todos los cantos están clamando por caer sobre todos los tejados de vidrio. Salvo en el crimen pasional, los demás delitos no tienen relación con la ética. Son amorales, inocentes, casi extraños a la noción del bien y del mal. Yo tengo un cañón. Frente a mí se yergue una torre. ¿Cómo desistir de hacer blanco? Yo tengo unos buenos puños que Dios me dio. Hacia mí se adelanta un guardia, etc. Muchos desmanes se cometen por el puro gusto de hacer blanco. La prueba es que se siente alegría al oír un disparo. ¿Le dio? ¿No le dio? Y es lástima que la gente sufra cuando la hieren o se muera cuando la matan, porque sería tan agradable ensayar. Noveno. Como el descuidado del cuento, un pobre impresor de proclamas, en vez de arrojar sus papeles por el balcón, se tiró él mismo de cabeza. Es el verdadero mártir, el revolucionario sincero. Todo lo revoluciona, lo hace al revés. Veo su monumento en la fantasía, un hombre con los pies al aire, como ese fatídico telégrafo de señales de Goya, pero con el cuello quebrado y la cabeza medio hundida. En el zócalo del monumento, unos bajorrelieves, dos muñecones de la civil, montando la guardia, barbas de oso, el disparate cubista en la cabeza, la X de cuero limón sobre el pecho y los fusiles boca abajo a la funerala. Décimo, la heroína. Pero aquella propagandista, en vez de tirarse por el balcón al verse sorprendida, arroja sobre los tejados 100 mariposas de papel, los documentos comprometedores de estilo. Y ya estamos en actividad. A impulsos del viento irónico, vuelan y vibran las hojas de papel. Desde la calle los guardias pican espuelas, en imprevisto y raudo deporte. Quieren coger al vuelo, quién con la mano, quién con la punta de la espada, una hoja larga. Pero la hoja se encarruja, soquetea, sube, baja, se desliza por entre los dedos del uno, se posa en la cabeza del otro y llamea allí como un penacho. Vuela de nuevo cuando la van a atrapar, danza la zarabanda en el aire y al fin cae a una inconcebible distancia en un imposible charco que hay frente a la oficina de salubridad de la otra calle. Como un alcatraz sobre la presa, una hoja de acero entra en las aguas turbias y malpesca la hoja de papel, gongorismo de la realidad. Sobre los tejados, agentes en traje de paisanos se escurren, diablos cojuelos, ruedan y se dan sentones a casa de las inquietas mariposillas que giran por planos en declive y se esconden en las canales o se suicidan por las bocas de las chimeneas apagadas. Y allá, en lo alto de la boardilla, una mano flaca, nerviosa, no femenina, sino feminista, asexuada, arroja incesantemente papeles, papeles, papeles. Toda una conspiración de papeles. Señor, que haga falta el papel para cualquier cosa. ¿Por qué no hacer las revoluciones de memoria y sin escribir como en aquellos tiempos? 11. La Kodak. Lo trágico, lo imperdonable es la Kodak. La Kodak nos ha revelado, eternizándolo por ahora, lo que no hubiéramos querido saber.
Dos guardias tiran de los brazos de un hombre como si quisieran desarticularlos de las clavículas, desenchufarlos. El pobre hombre, imagen de la improvisación, se había echado a la calle en camisa víctima de la idea. Más que resistir, las piernas parece que se le doblan. Y en el segundo plano, con toda la inestabilidad y la torpeza del gesto sorprendido a medias, hay una mujer arrodillada, los brazos abiertos, implorando. Ya no puede haber alegría en la tierra. Ya la Kodak fijó y coaguló el dolor fluido, la gota de sangre del instante. Reactivo abominable del tiempo, su gota casi imperceptible, chischas, congeló todo el aire, todo el ambiente, cogiendo vivos a los hombres que circulaban por él. Y los guardias, para siempre simbólicos, se quedaron para siempre arrancándole los brazos al descamisado de la idea. Oh, bella durmiente del bosque a lo policíaco. Y el descaminado se quedó para siempre contraído en la actitud del que teme que se le caigan los pantalones. Y la dolorosa callejera se quedó arrodillada con el compás de los brazos midiendo el aire. Y todos se adormecieron con los ojos abiertos. Oh Kodak, ¿para qué dar fijeza plástica a las especies fugitivas? Los iracundos y torrenciales discursos de Lessing pasan por mi mente y contemplo, exasperado de no poder darle cuerda para que ande, al nuevo Laocoonte. 12. Hagamos un corte transversal en la charla de las comadres, como los que aparecen en los libros para hacer ver las capas geológicas o las madrigueras del topo o los escondites del escarabajo sagrado. O como esos que, tras la vidriera de la tienda, nos permitan saborear con los ojos las lujosas zonas del jamón. Helo aquí. A la madre y a los 9 críos. Duro. 2 de mayo. Iban corriendo. Era una oreja. Miedo. Llevaba un pimiento en la nariz. Echando tiros pa' todos lados. La panadería de Romanones. Él se presentó solo y ahora dicen. Y también el director de la cárcel modelo. Se han apoderado de la plaza de toros. Si ese ha sido policía honorario toda su... 13. Suspicacia. Todo el que anda a caballo en estos días, con traje civil, se acredita de policía honorario. 14. Un descanso. Un soldado a la puerta. El caballo se rasca una pata con la otra, hace silbar la cola, piafa, sacude la cabeza, se balancea como barquilla en resaca, culpa de las moscas y del instinto lírico del caballo, bailarín trágico. El dragón, cargado a la derecha, tiene una pierna tiesa y la otra quebrada, y charla por el flanco izquierdo con las mujeres, los niños y los perros. Y toda aquella masa morena vibra como juguete eléctrico, rechina a cuero, campanillea a cobre y a cadenillas, conforme baila, sin salir de un sitio, el caballo, árbol mecido por el viento. Se echa de menos el ruido mecánico del Mauser, el abrir y cerrar la cámara, el disparo igual y metódico que puntúe y ajuste toda aquella masa de ruidos duendes. Oiga, militar, mi señor, que tome usted este vaso de vino. Goethe mandaba cerveza a los soldados franceses por amor a la estampa histórica. Fresquito está, se agradece, se limpia con la manga dura y terrosa. ¿Y ahora qué? Ahora hasta mañana sin dormir, como ayer. Hay mucho jaleo por aquí. ¿Regular? ¿No hay quien quiera venir conmigo entre todas estas señoras? Bueno, hasta más ver. Adiós. Toco, 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 tac, toco, tac, toco, tac, toco, tac. Mírale, allá va. ¿Ves aquella nubecita de polvo? 15. Se han poblado de relinchos las calles, el campo y los desmontes vecinos. Gran fiesta para los caballos. Casi ni les ha faltado la alegría de los dioses.
comer carne humana, los relinchos, potros piafantes de la vida, en la mitología y la pintura, el mar y la luz y los vientos y los santos vienen a caballo. Potros piafantes de la muerte, en la superstición y la pintura, la guerra y la peste y el diablo y las cosas fatídicas vienen a caballo pisando cráneos. Los relinchos, hay relinchos que van al paso, de gran parada, otros incómodos que trotan, relinchos ligeros que galopan y relinchos desgarrados que huelen a viento y a pólvora. Dejan regueros de chispas en el aire. Hay relinchos extáticos de estatua de bronce que canta con el sol. Los relinchos suben desde la calle burguesa como llamaradas de selva virgen o como recuerdos del vivac, la tienda, la noche, los dados sobre el tambor. Suben y rompen con sus pezuñas las vidrieras y se andan por toda la casa, nos abren el corazón con sus tajos metálicos. Cohetes del alma del caballo, unos corren por el suelo como buscapiés, otros suben, rectos, y estallan como una palmera momentánea de oro. Los relinchos. Madrid, 13 de julio de 1917. Notas. 1. Primero, Cartones de Madrid. 1. Cartones de Madrid. Dirigían en México la colección Cultura Julio Torri y Agustín Loera y Chávez. Todos los capítulos de este libro fueron escritos en mis primeros días de Madrid y la mayoría de ellos publicados primeramente en El Heraldo de Cuba, de La Habana, a partir del 11 de febrero de 1915. El entierro de la sardina apareció en Las Novedades, Nueva York, 25 de noviembre de 1915. La edición mexicana, con una reproducción de Goya en la cubierta, tiene un sabroso carácter de obra de aficionados. Al reimprimir estas páginas, solo me permito algunos retoques indispensables, aunque si me entregara a mi impulso, se me ofrecerían otras correcciones de sentido. José Ortega y Gasset me ha dicho que no interpreté bien sus palabras en El derecho a la locura. Como hay una justicia, yo pagué mi error viendo cómo cierto intérprete de Rivera aprovechaba literalmente las observaciones y aún las citas clásicas que allí aporto al tema del cubismo. Al releer estas páginas se me ocurren referencias a otros libros en que toco asuntos semejantes, a propósito del estado de ánimo, donde empiezo hablando de la resistencia de estudiantes, me acuerdo de cierto pasaje que le dediqué en la quinta serie de Simpatías y Diferencias, Reloj de Sol, además del artículo sobre Valle Inclán, teólogo, que me he ocupado del gran gallego universal en la segunda serie de las Simpatías y Diferencias. La parodia trágica, Brandomin y Aviraneta, en la cuarta serie, Los dos caminos, Metamorfosis de Don Juan, Apuntes sobre Valle Inclán, y en la quinta serie, El ramonismo en la actual literatura española, algo más sobre Valle Inclán, etcétera, etcétera. A punto estuve de juntar con los cartones cierta silueta de Codera y Saidín, que aparece al final de los retratos reales e imaginarios, y cierta fantasía sobre los huesos de Quevedo que está en El Cazador, pero al fin no vi las ventajas de pasarme la vida haciendo y deshaciendo la tela de mis propios libros. Y como no quise caer en un anacronismo, tampoco me resolví en Las voces de la calle a añadir una referencia a los pasajes en que Proust rozaría más tarde ese mismo tema. 2. En El ventanillo de Toledo, debo un desagravio a Eugenio de Ors, a quien hago decir que dan ganas de teñir a Toledo en purpurina. Su rectificación y el diálogo en verso que entre nosotros produjo han aparecido en mi correo literario, Monterrey, Río de Janeiro, 1932, número 9, página 6 y número 10, página 6. Todo lo cual se reproduce a continuación para comodidad del curioso. El color de Toledo. Primero, esa continua asistencia de la memoria, signo de la más alta nobleza. Noble es el que se acuerda, noble es el que se acuerda. Yo debo serlo menos, puesto que las palabras citadas por usted en su ventanillo de Toledo se me habían olvidado ya.
Al verlas reproducidas ahora, a la vez que el aura tibia de la emoción, se ha despertado en mí un vientecillo de exigencia en la precisión minuciosa, según mis impulsos, y siempre en vanidad de mis capacidades para mirar y para discernir ópticamente, videns gloriosus, como soy yo, ya que no miles gloriosus, me parece imposible que yo haya manifestado ganas de bañar todo Toledo en purpurina. Debe de haber aquí una ligera confusión, porque lo que yo sí sostengo presente es haber experimentado varias veces, en presencia del colorido total y único de Toledo, precisamente en esa hora del mediodía en que, según dice usted muy bien, la ciudad se pone ceniza, es la sensación de conjunto de estar ante una variedad concretísima del dorado, el matiz oro gris, un poco verdoso, propia de lo pintado con purpurina, en contraste con el otro matiz oro pan de oro que dan otros panoramas de ciudades españolas, el de Salamanca, por ejemplo. Boisi, una vez más, desde Tailsesaxt, Stendhal en Roma. Quizá no estaría de más recogerlos, puesto que goza usted de órgano impreso propio, en aras de la vindicación de mi honor, gravemente comprometido, por algo que, en mi sentir, significa acusación peor que la del crimen, la de tener unos ojos que en estas cosas se confundan. Quizás sabe que usted, quizás sabe usted que el más grave San Benito que mi rencorosa revisión ha impuesto a la sombra del siglo XIX consiste en el de haber sido una época en que el común de los hombres miró tan mal que se pudieron vender en el comercio socolor de marcos dorados, marcos pintados con purpurina. Eugenio de Ors, Madrid, 9 de abril del 32. Segundo, a Eugenio de Ors, pensando en su carta, en el centenario de Goethe y en la taracea toledana de oro y acero. Senia a Senius. La Senia, Senius, te diga, lo que callar no está bien. Videns gloriosus también, Juan Lope de Goethe obliga. Todo ese oro con liga, de Toledo la ciudad, no engasta en promiscuidad, un solo acero de olvido, que ese oro está vencido al oro de tu amistad. Alfonso Reyes. Tercero, Mercedes a Monterrey. Mercedes a Monterrey, sí, con probidad amiga, mi fama de veedor, salva queda y sin mancilla, y que nos valga tu nombre, Siracusa, Ana Lucía, la vista y la claridad y la vista, Senius. 3. Horas de Burgos. Escrito en Madrid en 1918, está dedicado al escritor cubano José María Chacón y Calvo, con quien hice el viaje a Burgos y que publicó, mucho antes que yo, una deliciosa crónica paralela. 4. La Saeta. Ver los datos bibliográficos en la respectiva noticia. 5. Fuga de Navidad. Ver los datos bibliográficos en la respectiva noticia. 6. Fronteras, inédito en su mayoría. Lo poco que se ha publicado en papeles periódicos nunca se recogió en volumen antes de las vísperas. En un egipcio de España anda la vaga imagen del inolvidable amigo José María Izquierdo. 7. De servicio en Burdeos. El viaje en compañía de Azorín, a que me refiero en la noticia, se hizo con motivo de la gran exposición española en Burdeos. En las páginas sobre Goya, sigo a Berunte y hubiera seguido a Ramón Gómez de la Serna, si para entonces hubiera ya salido el rico volumen que publicó en 1928. También trae ahí Ramón muchas cosas que completan mi pequeña página de los cartones sobre el Manzanares. Los 4 últimos fragmentos proceden de las conferencias que di los días 3 y 4 de julio de 1919 en la Universidad de Burdeos, Anfiteatro Montaigne. 3. Huelga, ensayo de miniatura, es una página inédita de Madrid, 13 de agosto de 1917. Terminamos con esto de leer Las Vísperas de España de Alfonso Reyes. Quiero decirles que nos hemos echado este libraco. Hemos tenido el lujo de hacerlo en una primera edición. Mire usted,
Y pues nada, antes ya de despedirme, me disculpo por los errores en la lectura, el tragarme palabras, el cambiar palabras, el carraspeo constante a lo Lolita Ayala y todas esas cosas. Esta es una manera que tengo y espero seguir haciendo esta clase de cosas para homenajear al escritor más grande que ha parido mi país de nacimiento, que es México, y ese escritor pues es Alfonso Reyes. Sin fanatismo por delante, digo que Alfonso Reyes me parece uno de los 10 más grandes escritores que ha producido la lengua española. Con todo, no creo que haya sido el mejor escritor del siglo XX en lengua española. Ese honor se lo reservo a Borges. Sin embargo, pues bueno, vamos a estar haciendo estos ejercicios. Creo que le falta mucha difusión a Alfonso Reyes. Es increíble todo su talento literario, la claridad de sus ideas, el manejo del lenguaje y los temas que trata. Escribió 136 libros en vida y todavía hay por ahí bastante obra inédita. Entonces, pues agradezco a todos los que se echaron aquí a partes, porque estuvo largo la, la lectura, al Cucuyo, gracias por pasarse, al Droy que viene aquí, se queda escuchando, al Winter que también anduvo escuchando, ahí está Protocolo, Andris, Manis, toda la banda, güey, que se da la vuelta y echa cotorreo, hasta el pinche Clorox, también saludos, y pues por aquí andamos. Buenos tiempos, buenos juegos, buenas letras. Salud.